Colombia, alias Timochenko, máximo dirigente del partido FARC, refrendó este miércoles su compromiso con los acuerdos de paz. En una carta publicada al término de una conferencia de su formación, Rodrigo Londoño aseguró que se trata de una decisión unánime y que el criterio de algunos antiguos mandos de que el pacto fue un error es una opinión individual. La misiva de Timochenko es una respuesta a otra de Iván Márquez en la que acusa al gobierno de romper el acuerdo en relación con el caso de alias Santrich. Iván Márquez también dijo desde la clandestinidad que había sido un error entregar las armas antes de que terminara el proceso de paz. Bueno, con las reacciones y posibles escenarios tras este intercambio de misivas y de palabras entre quienes fueran los dos líderes más importantes de la otrora guerrilla de las FARC, saludo a mi compañero Fernando Ramos en Bogotá. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué se dice en Colombia? Hola, ¿qué tal, Patricia? Buenas tardes. Pues así es, una profunda división al interior del naciente partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, como se le conoce a este movimiento que surgió después del acuerdo de paz en La Habana tras más de 4 años y medio de negociaciones. Y es que hay dos visiones, una que está encabezada por Iván Márquez, uno de los principales jefes de esa ahora desmovilizada guerrilla, quien, como tú decías, ha dicho que fue un error haber entregado las armas, y otra del presidente del movimiento político, Rodrigo Londoño Timochenko, quien afirma que hay que seguir adelante con el proceso de reincorporación y que ellos siguen firmes ante este acuerdo que firmaron. Todo esto por el escándalo y el proceso judicial que adelanta la Fiscalía y la Justicia Especial para la Paz contra Jesús Santrich. Yo tuve la oportunidad de hablar antes de que estuviera en la clandestinidad con Iván Márquez, y esto nos decía en su momento sobre lo que él piensa y opina del acuerdo de paz. Veamos. Pues la gente quiere la paz, prefiero decir eso, la anhela, es su sueño, es algo que ha venido buscando durante tanto tiempo y la oportunidad es esta. Y creo que el pueblo colombiano tiene que aferrarse pues a esta esperanza para que tengamos futuro, para que tengamos paz con dignidad. Y precisamente eso es lo que le recuerda Rodrigo Londoño en su carta a Iván Márquez, quien le dice que hay que continuar adelante con ese deseo de paz de los colombianos y que no pueden incumplirle al país. Por eso le dijo que volviera a los cauces normales y que incluso diera la cara y asumiera su curul en el Congreso. Esto pensaba Rodrigo Londoño sobre las cosas más importantes de este acuerdo de paz. En la guerra las deserciones traían consecuencias mucho más graves. Y nunca eso nos afectó en sacar adelante, ni eso desmotivó a la gran mayoría de la gente que siguió siempre en la lucha. Entonces, aquí lo que preocupa a la gente es el incumplimiento por parte del gobierno para construir un futuro. Pues el problema no son las dificultades. El ser humano sale avante por encima de cualquier dificultad, pero cuando tiene un norte. Y los incumplimientos del gobierno en el tema de la reincorporación, del gobierno no tanto, del Estado más bien, sería la palabra acertada, no permiten que la gente tenga un norte claro. Y Patricia, pues además de estas dificultades, también hay que decir que son más de 100 los integrantes de ese movimiento que han sido asesinados desde el 24 de noviembre de 2010 hasta la fecha, y también cerca de 30 de sus familiares, lo cual es bastante preocupante, y eso también lo ha expuesto Rodrigo Londoño en su carta, Patricia. Pues muchísimas gracias a Fernando Ramos con los ecos que está teniendo esta división dentro de la cúpula de las otrora FARC y hoy partido político. Gracias, Fernando. Hasta una próxima oportunidad. Y seguimos hablando del tema. Nos acompaña vía Skype desde Bogotá Luis Alberto Villamarín. Él es coronel retirado del Ejército de Colombia y analista militar. Luis Alberto, como siempre, un placer tenerte. Gracias por estar con nosotros. Muy amable por la invitación, Patricia. Un placer estar con usted nuevamente. Gracias. ¿Qué significa esta ruptura entre quienes fueran los dos líderes de la otrora guerrilla de las FARC, hoy partido político? Pues Patricia, mirando las cosas de manera estratégica, de manera analítica, tiene más connotaciones de ser una estratagema de un acuerdo hecho por los mismos dos jefes de las FARC para seguir con su plan estratégico por una serie de razones también político-estratégicas que indicarían
que hay más bien una intención de manipular la opinión pública, de estar presentes en los medios y de dar la sensación de que hay una división para mantener lo que siempre han querido, una representación política en el Congreso y en las instancias políticas que lo representen, y una representación armada que no ha desaparecido específicamente en las zonas donde hay narcotráfico, que es con lo que han financiado su guerra. O sea, tú lo que estás indicando es que podría darse el escenario de que alias Márquez fuera el líder del brazo armado de un nuevo movimiento y alias Timochenko liderara el ala política. Es que así es, Patricia. Pensar en que Iván Márquez y Timochenko, como decimos de forma coloquial, se están jalando los pelos de la cabeza, son mentiras. Ellos los dos siempre han sido muy cercanos de muchos años. Inclusive cuando murió Tiro Fijo y luego murió Cano, el primero que propuso como jefe de las FARC a Timochenko fue Márquez. Cuando salieron para Cuba, Timochenko confió todo el proceso en Márquez y todo lo que decidía Márquez estaba bien para Timochenko. Después, en la 10ª conferencia, comenzó a hablarse de una supuesta intención de algunos miembros de las FARC que no se irían con el proceso de paz y que más bien volverían al monte porque no encontraban razón de ser. Y ahí apareció la cercanía que siempre ha habido entre el Paisa, entre Romaña, entre Márquez y otros que fueron cabecillas de los grupos más activos. Entonces, esto indica que más bien aquí lo que hay una estratagema, y la estratagema es muy clara, Patricia. En las zonas donde hay narcotráfico, que es donde fueron más fuertes Márquez y Timochenko, ocurre una cosa curiosa. El partido político de las FARC representa a los cocaleros y la disidencia, supuesta disidencia armada, es la que maneja el control de la droga. Entonces, allí no puede haber una fractura, sino más bien es lo que hay un manejo estratégico, un estratagema, que es la forma de hacer la guerra de las FARC, porque ellos consideran que su guerra está viva y que lo que hay es un método de combinar las formas de lucha para seguir hacia el socialismo del siglo XXI. Ahora bien, para culminar, ¿qué salida le queda ante este posible escenario que tú planteas al gobierno de Colombia? Pues el gobierno de Colombia tendrá que seguir luchando en la parte militar, combatiendo contra las FARC, que están armadas todavía, y el ELN, y desde luego los organismos de seguridad del Estado tienen que poner más atención a lo que manejan internamente estos personajes, con una connotación, Patricia, y es que Iván Márquez está en Venezuela organizando los colectivos que apoyan al señor Maduro, y entonces ese es el problema más grave, que están en Venezuela. Bueno, no tenemos información independiente que pueda confirmar esto que tú aseveras por parte de CNN, pero estaremos pendientes. Seguramente el gobierno reaccionará de alguna manera. Te agradecemos, como siempre, el ayudarnos a poner en contexto lo que está ocurriendo. Gracias, Luis Alberto Villamarín, coronel retirado del Ejército de Colombia y analista militar desde Bogotá. Hasta una próxima oportunidad. Con mucho gusto, Patricia.